Buenos días, les saluda su hermano Gustavo Barajas. Pertenezco a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y en esta mañana vamos a meditar la palabra de Dios. Sigue estudiando nuestra lección de escuela sabática. Vamos a estudiar el versículo para así también memorizar. Como aquí dice, el versículo es para memorizar, entonces para que no los memoricemos, daremos una estudiada día con día, para que así podamos aprendérnoslos. Dice así: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías 53, versículo 10. Abraham en el crisol. Ese es el título del día domingo 24 de julio. Ahí nos manda a que vayamos al libro de Génesis capítulo 22 y vamos a darle lectura para saber de qué se ha de tratar en este día, para poderle ir entendiendo. Dice así la palabra de Dios en Génesis capítulo 22. Aconteció pues de estas cosas, aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbordó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó a Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Él respondió: heme aquí, mi hijo. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió su mano a Abraham, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el lugar de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto,
y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y te multiplicaré y tu descendencia, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Versículo 18 sigue diciendo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba. Y habitó Abraham en Beerseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano, Uz, su primogénito Buz, su hermano Kemuel, padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Hitlaf y Betuel. Y Betuel fue padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina que se llama Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Taaz y a Maaca. Amén. Seguimos con la lección. Dice, de repente y sin explicación Dios llama a Abraham para que ofrezca a su hijo como holocausto. Pregunta, ¿te imaginas cómo se habría sentido Abraham? Podemos imaginarnos, ¿no? Porque era su único hijo. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaría por la mente de Abraham? ¿Cómo he esperado tanto tiempo, años, en que tuviera mi hijo, mi único hijo, y ahora Dios me lo pide que lo ofrezca yo como holocausto, que lo ofrezca un sacrificio, ¿sí? Tal vez Abraham estaba pensando que Dios es tan grande como conocía el poder de Jehová. Por eso él no rehusó, ¿sí? No rehusó de sacrificar a su único hijo, a su propio hijo, a su primogénito, ¿sí? Él no rehusó, no dijo, Señor, pero es mi hijo, ¿cómo lo voy a dar en sacrificio? ¿Cómo le voy a quitar la vida? Si es el único hijo que tengo y ya soy grande. Él no dudó, ¿sí? Quizás en su mente estaba pasando por una situación quizás desesperada, quizás dolorosa, pero puso su fe, su confianza en Dios. Sí, quizás pasó por la mente, Dios me dijo que me iba a dar descendencia y quizás ahí va a morir mi hijo, quizás lo va a resucitar porque Dios tiene un poder inmenso, sí. O quizás me dará otro hijo o Dios proveerá como dijo, como le dijo a su hijo, sí. Pero aquí vemos que grande fe tuvo Abraham para no rehusar de su hijo, sino hacer la voluntad de Jehová. Seguimos. Era una idea totalmente repugnante que un Dios santo le pidiera que sacrificara a su propio hijo. Aún en el caso de que Abraham pensara que esto era aceptable, ¿qué pasaría con las promesas de Dios sobre su herencia? Sin su hijo, la promesa no se cumpliría. ¿Sí? Es lo que estábamos meditando, ¿verdad?
qué es lo que pasaría en la mente de Abraham. ¿Sí? Aunque Dios ya le había dicho que le iba a dar una gran descendencia. ¿Sí? ¿Sí? Pero aquí vemos que Abraham no dudó porque cuando él no tenía hijos, Dios le hizo una promesa. ¿Sí? Habló con Abraham y le dijo que le iba a dar un hijo. ¿Sí? Y como Dios ya había visto esa promesa ya cumplida, por eso el patriarca Abraham tenía esa fe tan grande porque si Dios me prometió un hijo hace años atrás y me lo dio a una edad ya avanzada, tanto como Abraham, tanto como su esposa, ¿sí? Le concedió ese hijo, le cumplió la promesa. Entonces, por eso Abraham tenía una gran fe, ¿sí? Pero vayamos a la pregunta, dice, perdón, ¿por qué pidió Dios a Abraham que ofreciera este sacrificio? ¿Por qué creen? Podría ser para probar la fe de Abraham, ¿sí? Y ya Dios tener eh, una segura respuesta de Abraham, ¿sí? Pudo ser por eso para probar la fe de Abraham, ¿sí? No hay otro argumento más que eso, porque como un Dios va a pedir, así como decía aquí la lección, como un Dios santo, ¿sí? Pediría que sacrificara a su propio hijo, ¿sí? Cuando Dios mismo le dio la vida a ese ser. Y como Dios ahora le dice, quita la vida a ese ser que yo le di vida, ¿sí? Vemos que Dios tenía de antemano preparado algo para Abraham, ¿sí? Entonces, por eso la pregunta dice, ¿por qué pidió Dios a Abraham que ofreciera este sacrificio? Que sacrificara a su hijo, ¿sí? Aquí lo que podemos llegar a la conclusión es que Dios le pidió ese sacrificio para ver la fe, para conocer la fe de Abraham, ¿sí? Y también para que quedara un ejemplo, porque como sabemos, Dios, es un Dios poderoso. Dios quizás ya conocía los sentimientos, los pensamientos de Abraham, pero aún así Él quiso probarlo para también dejarnos un ejemplo a cada uno de nosotros, ¿sí? Como su siervo Abraham no rehusó en dar en sacrificio a su hijo. Vemos aquí en la palabra de Dios, dice que cuando él estaba ya listo, ya el hijo estaba ahí ya preparado, ya estaba encima de la leña, ya tenía el fuego en la mano Abraham y el cuchillo, cuando ya iba a levantar el cuchillo para degollar a su hijo, ¿sí? Dios le habló el ángel de Dios y le dijo, le dio voces diciendo, Abraham, Abraham, detente, no le hagas daño al muchacho. Hemos visto que temes a Jehová. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que Dios no iba a permitir eso. ¿Sí? Solo estaba confirmando la fe de Abraham y también para dejarnos un ejemplo a cada uno de nosotros de cómo uno de sus hijos demostraba su fe. ¿Sí? Y es un gran ejemplo para cada uno de nosotros, ¿sí? Debemos meditar, debemos de tener esa fe como lo tuvo Abraham. ¿Qué pasaría si en día de hoy Dios nos hablara a través de sueños o escucháramos la voz de Dios, que quizás es un poco complicado porque no somos dignos, como decía el pueblo de Egipto, que no hable más con nosotros porque si escuchamos su voz vamos a morir, ¿sí? Igual a nosotros, pero no sé, por medio de sueños nos dijera,
quiero un sacrificio, quiero que sacrifiques a tu hijo. ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Sí? Nuestra fe tambalea. Quizás diríamos, no, pero es que es mi hijo, o tengo 4 hijos, ¿y cómo me voy a quedar con 3? No, Señor, tú me lo diste. Quizás empezáramos a poner excusas, ¿sí? Por eso, queridos hermanos, debemos confiar en Dios plenamente, ¿sí? Para que cuando vengan las pruebas, vengan las luchas, ¿sí? Estemos preparados para que esas pruebas, esas luchas, no nos agarren por sorpresa, sino que estemos ya preparados. Pero seguimos, dice, ¿por qué pidió Dios a Abraham que sacrificara este sacrificio, que ofreciera este sacrificio? Ahí está la respuesta, ¿verdad? Para probar la fe de Abraham. Sigue diciendo, si Dios lo sabe todo, ¿qué sentido tenía? Es lo que acabamos de conversar, ¿verdad? ¿Qué sentido tenía? Porque si Dios conoce todo el pensamiento de cada ser humano, todo el pensamiento de cada uno de sus hijos, Dios lo conoce, ¿sí? Pero vemos, como les acabo de mencionar, ¿sí? Dios quería que se manifestara, ¿sí? Que se diera cuenta la gente de cómo su siervo Abraham tenía una fe tan grande que él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, ¿sí? Y nos deja para nosotros un gran ejemplo, por eso fue que lo pidió, para que fuera ejemplo a los demás, ¿sí? Esa fe que tenía su siervo Abraham. La petición de Dios y el momento elegido no fue al azar. De hecho, estuvieron calculados para arrancar la angustia más profunda posible, porque Dios había reservado a Abraham su última y más aflictiva prueba para el tiempo cuando la carga de los años pesaba sobre él, cuando anhelaba descansar, ¿sí? Era esta prueba de un Dios dis- disparatado. De ninguna manera, porque la agonía que sufrió durante los oscuros días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por Dios, hecho por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. Esto era solo una prueba. Dios nunca tuvo la intención de que Abraham matara a su hijo, que acabamos de mencionar. ¿Sí? Y aquí vemos también, queridos hermanos, aquí nos detenemos. ¿Sí? Como les decía, era un ejemplo para nosotros hoy en día. ¿Sí? Para ver esa gran fe que tuvo su siervo. Ahora, también nos podemos dar cuenta que eso simbolizaba, ahí Dios nos daba eh, a conocer, ¿sí? Que vendría un Salvador también, ¿sí? Como vimos, Isaac iba a ser sacrificado, iba a ser degollado, pero vemos que nuestro Padre Celestial le habla a Abraham para detenerlo, ¿sí? Y vemos allí que hubo un carnero en su lugar, ¿sí? Hubo alguien más que ocupó el lugar de Isaac. Ahora, ese animalito, ese carnero, ahí nos podemos dar cuenta, ¿sí? Si meditamos, nos podemos dar cuenta que se repite la misma historia cuando nuestro Señor Jesucristo vino acá a esta tierra. Todos nosotros deberíamos morir, ¿sí? Pero ¿quién vino a ocupar ahora nuestro lugar? Nosotros somos Isaac. Y alguien ocupa nuestro lugar. Alguien ocupó nuestro lugar. ¿Sí? Esto fue
el Cordero de Dios, ¿sí? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue nuestro Señor Jesucristo quien vino a ocupar nuestro lugar para darnos vida eterna, para darnos redención, ¿sí? Por eso vemos aquí, dice, esto era solo una prueba. Dios nunca tuvo la intención de que Abraham matara a su hijo. Esto resalta algo muy importante sobre la forma en que Dios obra a veces. Dios quizás no pida que hagamos algo que nunca tuvo la intención de que completemos. Tal vez nos pida que vayamos a algún lugar al que nunca tuvo la intención de que lleguemos. Lo importante para Dios no necesariamente es el final, sino lo que aprendemos a medida que nos va modificando en el proceso. Probablemente Jesús tenía en mente la experiencia de Abraham cuando dijo a los judíos: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Eso lo vemos en Juan 8:56. Vamos a abrir la palabra de Dios nuevamente. Vamos a San Juan 8:56. Y dice así, dicen, Jesús les dijo, en versículo 58, y Jesús les dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Sí? Vemos aquí, Jesús es antes, ¿sí? De Abraham. Por eso les digo aquí lo que, lo que simboliza, lo que estaba ya simbolizando de quien murió en su lugar de Isaac. Fue un cordero, un carnero, ¿sí? Fue alguien que fue a ocupar el lugar de Isaac. Ahora sí vemos también que Jesús vino a ocupar nuestro lugar, ¿sí? Seguimos. Abraham podría haber dejado de lado esta idea si rechazaba las instrucciones como si vinieran de Satanás. La clave para que Abraham sobreviviera y aprendiera durante todo el proceso fue que conocía la voz de Dios. A veces nosotros podemos decir, no, pues esto que me está sucediendo será obra de Satanás o por qué a veces llegamos a cuestionar a nuestro Dios, ¿por qué Dios permites que me pase esto? ¿Por qué Dios llegamos a decir, ¿por qué me castigas tanto? Dios no castiga. A veces nosotros nos buscamos nuestros propios, traemos nuestras propias consecuencias de nuestros actos. Sí. Aquí vemos cómo Abraham no rehusó porque él conocía la voz de Dios. Por eso, queridos hermanos, nosotros debemos estar constantemente estudiando la palabra de Dios, ¿sí? Estar concentrados en las cosas de Dios, estar consagrados a nuestro Dios para así nosotros conocer también la voz de nuestro Dios, conocer cuando es una prueba, ¿sí? Y queridos hermanos, déjenme decirle que toda prueba tiene al final, tiene su recompensa. Si tenemos prueba, debemos ser agradecidos porque Dios, ¿sí? Está moldeando, porque nuestra fe, después de esa prueba, se purifica más, crece más nuestra fe cuando vemos que estamos pasando por momentos de tribulación, angustia, ¿sí? Pero al final vemos la salida, vemos la solución, ¿sí? Y es cuando nuestra fe crece. Entonces, queridos hermanos, no nos alarmemos cuando nos vengan esas pruebas y no estar contentos y agarrándonos de la mano de Dios para poder soportar esa prueba, porque
No puedo decir toda prueba vamos a soportar. No, somos carne y quizás podemos atemorizarnos, podemos caer en, perdón, podemos caer en desesperación, ¿sí? Sino cuando estemos pasando por pruebas, por luchas, queridos hermanos, debemos de aferrarnos a Dios, ¿sí? Suplicarle que por favor nos ayude a soportar esa prueba. Suplicarle que nos dé fuerza, nos dé fortaleza para poder soportar, ¿sí? No vamos a dar a conocer a Dios nuestro problema, nuestra situación, sino vamos a decirle a nuestro problema que yo tengo un Dios tan grande, ¿sí? Que en todo me ayuda, que Él está conmigo, ¿sí? No puedo decir que debemos alegrarnos, debemos estar contentos con un tiempo de sufrimiento, ¿sí? Que debería hacerlo, pero como carne a veces sentimos dolor, ¿sí? Pero aún así, cuando estemos sufriendo dolor, sufriendo las consecuencias quizás de nuestros actos, no debemos culparle a Dios, sino debemos esperar, debemos meditar que quizás es para nuestro bien, que quizás eso lo que nos está pasando nos está dando alguna señal, nos está anunciando algo, ¿sí? No debemos alarmarnos, sino que debemos de confiar en nuestro Dios, que Dios nos ayudará. Seguimos. Dice, ¿cuánto conoces la voz de Dios? A lo que les decía. ¿Cuánto conocemos la voz de Dios? ¿Sí? Si no nos consagramos, si quizás no estudiamos adecuadamente, si quizás le damos muy poco tiempo al estudio de la palabra de Dios o quizás no estudiamos todos los días, ¿cómo vamos a conocer la voz de Dios? Otra pregunta, ¿cómo sabes cuando Dios te está hablando? ¿Cuáles son las formas en que te comunica su voluntad? ¿Cuáles serán esas formas? Para poder yo saber cuando mi Dios me habla, ¿sí? Para saber eh, cómo es la comunicación, cómo me da a saber su voluntad, cómo, qué debo de hacer. No desconectarme de nuestro Dios, ¿sí? Meditando en su palabra, ¿sí? Día tras día, para así no caer en desánimo, para así conocer la voz de Dios, para así estar preparado para cuando se presente una prueba, ¿sí? Entonces, queridos hermanos, es mi invitación en esta mañana, eh, que debemos estudiar mucho la palabra de Dios, para así conocer la voluntad de Dios, ¿sí? Dice en una cita, ¿sí? Dice la palabra de Dios, ¿sí? Que el que anda en el, en el camino de Dios y hace la voluntad de Dios, le irá para bien, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Meditando en su palabra, ¿sí? Porque la palabra de Dios es nuestra guía, ¿sí? Ahí Dios nos da a conocer qué es lo que espera de nosotros, qué es lo que quiere de nosotros. Por ejemplo, en esta lección que tuvimos en esta mañana, Dios aquí nos da a conocer un ejemplo tan grande, ¿sí? De cómo probó Abraham, ¿sí? Su fe. Abraham, como les decía, quizás estuvo sufriendo durante esa noche, durante esos días antes de que llegara el día de que tenía que sacrificar a su hijo, ¿sí? Nosotros no sabemos qué estuvo padeciendo Abraham. Quizás se entristeció como ser humano,
se entristeció al saber de que él mismo le iba a quitar la vida a su propio hijo, a su único hijo de sangre. ¿Sí? Quizás él estuvo pasando por un momento difícil. Sí, porque como seres humanos nos duele nuestro familiar, nuestros hijos, nuestros parientes. ¿Sí? Entonces hubo un gran sufrimiento ahí en ese entonces. ¿Imaginan cómo estaría sufriendo Abraham? Sí, durante esos días antes que llegara el día en que iba a sacrificar a su hijo. Sí, pero él no rehusó. Nos dejó un ejemplo para cada uno de nosotros. Entonces, como les digo, queridos hermanos, cuando meditamos en la palabra de Dios, cuando agarramos un tiempo para estudiar la palabra de Dios, es lo mejor que podemos hacer, porque así vamos a aprender cada vez más de la palabra de Dios y vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que espera Dios de nosotros. ¿Sí? Bueno, queridos hermanos, pues esto ha sido el estudio de la palabra de nuestro Dios en esta mañana de escuela sabática. Bien, para el día de mañana, si Dios lo permite, estaremos estudiando una lección más, ¿sí? Y el título para el día de mañana, lunes, es Israel rebelde, ¿sí? Eh, Bien, les dejo pues, les saluda su hermano Gustavo y que tengan un feliz día. Bendiciones para todos, a cada uno de ustedes. Amén.